Ya. Para poder resolver el ejercicio número 3 tenemos que tener en cuenta, como aquí nos dice que flota en el agua el 50%, tenemos que tener en cuenta que el 50% del volumen sumergido es perteneciente al agua. Y también tenemos que tener en cuenta que acá nos dice que en el aceite es con un 40%, entonces 40% aceite. Y también tenemos que tener en cuenta que la densidad del agua es igual a 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Para poder ejecutar el problema, tenemos que tener en cuenta el principio de flotación, que nos dice que la densidad del objeto es igual a la densidad del fluido multiplicado por el volumen que está sumergido sobre el volumen total. Entonces tendríamos que acá, por ejemplo, para el agua, ya que nos dice que es una esfera, tenemos que dar la densidad de la esfera es igual a la densidad, al volumen, acá la densidad del agua, que sería 1000 kilogramos por 0,5. Porque nos dice que en el principio para el objeto nos dice que el volumen de los sumergidos sobre el volumen total, que sería 50, entre el volumen total sería 100, entonces sale un 0,5. Y eso nos daría un total de 500 kilogramos, porque estamos trabajando con kilogramos, de la densidad del agua sobre metros cúbicos. Y después de esto, para poder sacar el aceite, tendríamos que tener la densidad para poder despejar. Entonces la densidad del objeto, que sería de la esfera, sería igual a 500, lo cual vamos a igualar a lo que es la densidad del fluido, que en este caso sería el aceite, y multiplicado por el valor sumergido sobre el valor total, que sería un 40 sobre 100, que nos daría, y esto sería igual a del aceite sobre 0,4. Esto pasaría a dividir, que sería entre 500. Eso nos daría un valor de 1250 kilogramos metros cúbicos. Entonces aquí tenemos que en cuenta que la densidad del aceite de la esfera es como aquí nos dice, serían 500 kilogramos, y la densidad del aceite 1200 kilogramos. Por 10 a la menos 4. En el ejercicio 5 nos pide hallar lo que es la diferencia de nivel que tendrá el agua en el tubo de forma de U, si la densidad del aire, considerando que la densidad del aire es 1,2 kilogramos metros cúbicos. Para esto tenemos que tener en cuenta que el flujo, acá nos dice que el flujo es 0,3 litros sobre segundo, lo cual podemos convertirlo a 3 por 10 a la menos 4 metros sobre segundo. Y también tenemos que tener en cuenta las áreas que nos han de acá, que es de 1 centímetro, y de acá que son a 3 centímetros. Entonces, esto lo podemos transformar de 1 centímetro cúbico, también se puede representar como 1 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, y el área 2 también puede ser representado como 3 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Para la conservación del flujo tenemos que tener en cuenta lo que es la fórmula, que nos dice que el flujo es igual al área 1 por el volumen 2, por el volumen 1, o también el área 2 es igual multiplicado por el volumen 2 es igual acá. Entonces, ejecutando las fórmulas, nos sale que volumen 1 es igual a flujo sobre el área 1 y volumen 2 es igual al flujo sobre volumen 2. Reemplazando con los datos que tenemos, tendríamos el volumen, que sería 3 por 10 a la menos 4 metros cúbicos sobre segundo, dividido entre 1 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Pero ya no tendría... Simplificando, nos da un total de 3 metros sobre segundo, y para el volumen 2 es lo mismo, 3 por 10 a la menos 4 metros cúbicos sobre segundo, y acá serían 3 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Simplificando, nos da un total de 1 metro sobre segundo. Ahora aquí aplicamos lo que es la ecuación de Bernoulli, lo que nos dice que la presión 1 más 1 medio de la densidad del volumen 1 al cuadrado es igual a la presión 2 más 1 medio de la densidad del volumen 2 al cuadrado. Y reemplazando esto de acá con los datos que ya tenemos, nos daría también una parte que sería la diferencia de las presiones, que serían igual a 1 medio de la presión de la multiplicación del volumen 2 menos de la diferencia del volumen 2 elevado al cuadrado. Reemplazando todo esto sería igual a 1 medio multiplicado por 1, por la densidad del agua, del volumen del aire que aquí nos da, que sería 1,2. Todo esto multiplicando la diferencia del volumen 2, que sería 1 menos 3, todo esto elevado al cuadrado, o cada uno lo repartimos. Entonces nos daría la diferencia de presiones es igual a 1 medio de la multiplicación de 1,2, 1 menos 9 sería acá menos 8, lo que en total con la calculadora nos daría algo de menos 0,48 pascales, lo cual entraríamos en un error porque no puede ser negativo. Teniendo en cuenta los datos que ya hemos logrado sacar, acá nos pide hallar la diferencia de niveles. Entonces, para esto aplicamos lo que es la diferencia de presión, que nos daría igual a la densidad del agua por la gravedad y altura. Aplicamos esta fórmula y luego la reemplazamos para poder hallar la altura. Simplemente ponemos cada cosa a su lugar. Sería la diferencia de AP, la diferencia de presiones sobre la densidad del agua por la gravedad. Y reemplazando con los valores que ya tenemos, sería altura es igual a 4,8 sobre la densidad del agua, que sería 1000, por la gravedad 9,81, y nos da un valor de 0,00049 o metros, pero también lo podríamos pasar a algo, para verlo mejor, sería un 0,49 milímetros, y esta sería nuestra respuesta. Bien, para este ejercicio nos dice que en unos vasos comunicantes hay agua y mercurio. La diferencia de altura de los niveles del mercurio en los vasos es de 1 centímetro, como podemos observar en la imagen. Y nos pide calcular la altura del aceite que debemos añadir por la rama del mercurio, que es en esta parte que debemos agregar el aceite, para que el nivel del agua, para ambos casos sea del mismo nivel. O sea que debemos buscar que el aceite que virtamos sea igual a esto, igual que esto. Y bueno, como dato nos da que la densidad del mercurio es 13,6 por gramos sobre centímetros cúbicos. Y también nos dice que la densidad del aceite es 0,9 gramos sobre centímetros cúbicos. Esto lo llevamos a kilogramos por metro cúbicos, y que sería 13, lo multiplicamos por 1000, sería 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. Acá al igual lo mismo, sería 900 kilogramos sobre metro cúbico. Y bien, como son iguales, aplicamos lo que es el principio de Pascal, y que nos dice que la densidad, en este caso del agua podemos hacer eso, y es igual a lo que es, va a ser igual a lo que es la densidad del aceite,
aceite. Y esto añadido más lo que es más lo que es la densidad del mercurio. Y esto es igual a lo que es la densidad del agua por la gravedad por la altura del agua. Y esto también es igual a lo que es la densidad del aceite por la gravedad por la altura del aceite. Más la densidad del mercurio por la gravedad por la altura, que en este caso del mercurio, que es esta diferencia que es 0,01 metros, ya que esto es en centímetros y en metros sería 0,1. Bien, para este otro ejercicio nos dice que un cubo de madera tiene una dimensión de arista de 22 centímetros y una densidad de 650 kilogramos sobre metros cúbicos que flota en el agua. Bien, nos pide calcular lo que es la distancia desde la superficie horizontal más alta del cubo a nivel del agua. Y en la otra pregunta nos dice qué masa de plomo se debe colocar sobre el cubo, de modo que la parte superior del cubo esté justo a nivel del agua. Bien, sacando los datos, nos dice que la arista mide 22 centímetros y más o menos se encuentra flotando en un agua, ¿no? Podemos decir que es el agua que está flotando. Y bien, nos pide ya lo que es la densidad. Y para esto utilizamos una fórmula que nos dice que el volumen sumergido sobre es el volumen total. Y que esto es prácticamente la densidad de la madera, que nos den acá 650. Luego lo reemplazamos sobre lo que es la densidad del agua, H2O, que es, como ya les estaba comentando, que es 650, sobre, que la densidad del agua es un valor común, que es 1000. Y haciendo esta operación nos da que es 0,65. Esto se multiplica por lo que es la arista, que es 0,65 por 0,22, ya llevado en metros. Y esto nos daría un total de 0,143 metros. Y bien, como nos pide lo que es la distancia, que es una resta, restaríamos lo que es el 0,22 menos la respuesta que nos sale aquí, que es 0,143. Y eso nos daría un resultado de 7,7 metros. En mi versión de corrección no es metros, sino es 7,07 centímetros. Bien, en esta parte, para que les quede bien claro, es la altura sumergida sobre la altura del cubo, prácticamente. Solo tenías el 7,43 hace referencia a la altura sumergida y esta respuesta que hemos salido recién es la distancia del nivel del agua. Ya está, ya. Ya. Uy. Bien, este es el resultado para lo que es la pregunta A. Y nos vamos a la pregunta B, que nos dice qué masa de plomo se debe colocar para que la parte superior llegue a lo que es al ras del agua, ¿no? Entonces, para esto, calculamos lo que es la masa del cubo, que nos dice que es la densidad por el volumen. Y eso sería la densidad, que es 650, por el volumen, que es la arista elevado al cubo, 0,22 al cubo. Y eso nos da un total de más o menos 6,89 kilogramos. Hacemos lo mismo para lo que es la masa total en este caso sería cuando ya está todo hundido, que es del agua. Por eso decimos que la densidad del agua por el volumen, que es 0,22, todo esto elevado al cubo. Y eso nos da un total de, en este caso la densidad es 1000 por 0,22 al cubo. Eso nos da 10,6 kilogramos. Entonces, la masa del plomo sería la diferencia de estos dos. Simplemente restamos lo que es 10,6 menos 6,89, que nos da un total de 3,71 kilogramos. Entonces podemos decir que 3,71 kilogramos es la masa del plomo que debe tener para que el cubo esté totalmente sumergido, ¿no?